Estamos comunicados con Diego Raus, sociólogo, magíster en ciencias políticas, docente de la Universidad de Buenos Aires. Durante el año hemos hablado un par de veces. Ha en algún momento dicho algunas cosas que resultaron interesantes y que después pudieron ser corroboradas con la historia, como por ejemplo el desencanto en la clase política, ¿no?, que se manifestó en algunas elecciones. Por eso queríamos ver qué balance hacía de este año político-económico. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, por favor. Bueno, seguimos viendo un desencanto de la gente en la clase política y una falta de perspectiva hacia el futuro, de una nueva alternativa. Y yo creo que con solamente ver las noticias, leer un poco el diario, recorrer así los medios, es que no solo seguimos, sino que cada vez es peor, ¿no? Es una clase política que en varios aspectos, voy a mencionar solamente dos, sigue no solo desencantando, yo creo que a esta altura ya defraudando absolutamente a la gente, ¿no? Por empezar, y aunque no parezca grave, pero por empezar, el nivel de ciertas, no digo debate, porque para debatir hay que tener ideas, ¿no? De ciertos intercambios, ¿no? En el Congreso, ¿no? Con insultos, con tratar de gato, tratar de corrupto, tratar, digamos, a ver, nadie dice que sea esto la nobleza de Luis XV, pero se supone que se están debatiendo cosas para el país, ¿no? Y terminar en la chicana y el insulto personal, eso por un lado, pero por el otro lado, y esto sí es lo más grave que se ha visto después de la elección de octubre, fue, por decirlo así como en el fútbol, el pase de diputados o senadores electos, ¿no? Electos y por un partido, por una fuerza política, por un programa político, que en 2 minutos, en 3 minutos, y de acuerdo a ciertas conveniencias, intereses, plata para los gobernadores, se pasan al oficialismo, ¿no? Entonces, se supone que el Congreso están los representantes del pueblo, y los representantes del pueblo son los representantes de los distintos intereses del pueblo, o forma de ver las cosas del pueblo, ¿no? Por eso se habla de partidos políticos. Partidos políticos quiere decir es una parte de la sociedad que tiene tales ideas, ¿no? Entonces, cuando uno vota a un representante que representa sus ideas, su parte de la sociedad, y este representante en 2 minutos se pasa a las ideas opuestas, bueno, ¿qué es eso sino desencanto, decepción, prácticamente una defraudación, ¿no? Uh-huh. Claro, vos decías recorriendo simplemente los medios. ¿Pensás que realmente mucha gente le da pelota a las agendas que va manejando el gobierno y lo que queda de la oposición? No, precisamente, a ver, uno dice el desencanto, la decepción, y eso tiene un resultado objetivo. El resultado objetivo me importa 3 pelines, lo que se habla, lo que se discute, lo que se vota, ¿no? El tema es que después lo que se habla, discute y se vota, ahí sí empieza a tocar la vida de la gente, ¿no? Entonces eso es lo grave, ¿no? No se le da bola simplemente no se le quiere dar interés al debate, etcétera, etcétera, pero después los resultados de eso nos toca la vida cotidiana, y eso se transforma en un problema mucho más importante, ¿no? Uh-huh. El otro día, el jueves 18, participé de la marcha de la CGT, ¿no? Estuve, aparte, haciendo mi labor periodística también, y vi una marcha más, por decirlo de alguna manera, es decir, no se han superado la marcha por la universidad de hace un año atrás, de más de 400.000, 500.000 personas. Esta fue una marcha de un 10% de esa gente, pero vi que se hizo una marcha prácticamente express. La CGT estuvo 15 minutos, hubo 2 discursos, se cantó la marcha peronista y se desconcentró. Es decir, esto la gente, ¿cómo pensás que lo ve? ¿Y cómo lo ven ustedes, los sociólogos? Esto que van a una marcha que es en contra de reformas, bueno, que ahora se va a discutir en febrero del año que viene, y que se termina el acto
cantando una marcha que es partidaria. ¿Esto sirve, ayuda o espanta? Y bueno, vos dijiste recién la palabra acto, ¿no? Y uso la palabra que se usa en los medios, los influencers, un acting, ¿no? Una actuación. Es decir, una actuación es lo que hay que hacer. Y lo que hizo la CGT es lo que hay que hacer por la galería, como se dice, ¿no? Bueno, bien, presentan la reforma laboral, nosotros tenemos que hacer una marchita, hacer un palco, decir que nos oponemos y nos vamos a casa, ¿no? Es un problema importante, es una cosa que ya tiene años. Digamos, no vamos a seguir discutiendo qué representa la CGT, qué representan líderes sindicales que hace 30, 40 años están en sus gremios, etcétera. Ya se habló al infinito de eso, ¿no? La otra parte del problema, y creo que esto sí es importante, es que se discute esto y se llama la reforma laboral. Entonces, reforma laboral sí, reforma laboral no. Y no hay un análisis serio de cómo está funcionando en la Argentina, en América Latina y en el mundo, pero hablemos de Argentina, el mercado de trabajo. Cómo cambió, se transformó en estos últimos 30 años, ¿no? Es decir, al no haber un análisis serio, directamente el gobierno presenta un proyecto de reforma laboral que es básicamente abaratar el costo del trabajo, ¿sí? Y seguir precarizando el trabajo. Listo, como no hay debate serio, yo pongo eso en la mesa. Y como no hay debate serio, del otro lado dice, no, nosotros vamos a defender esto y esto y esto. Cuando hay que pensar todo de nuevo, porque el mundo cambió, claro, y la forma del trabajo cambió. Tenemos en estos momentos, ya viene de una década y media atrás, todo el mundo habla, o en los medios sale el desempleo. El desempleo estaba a 6,9, bajó a 6,6, y el problema del trabajo, y con eso de la vida de la gente, no es el desempleo, es la informalidad laboral. El 46% de la población económicamente activa está en el mercado informal, es decir, lo que se dice trabaja en negro. Sin salario, sin convenio colectivo, sin leyes sociales, sin despidos, sin indemnización, sin aguinaldo, sin nada. Entonces, entre el desempleo y la informalidad laboral, el 50% de la población económicamente activa, y de ahí las familias de los trabajadores, está cada vez más precarizado, ¿no? Ahora, ¿eso es obra de gobiernos malos, gobiernos buenos? No, en parte sí, en parte, pero en parte es cómo cambió la tecnología del trabajo, ¿no? Cómo cambió la forma del mercado de trabajo. Y eso es lo que no se llega a fondo, ¿no? Es decir, no es santo mi devoción, pero leía en los medios aparentemente una intervención de Massa, sus diputados, etcétera, que decía, bueno, lo único que no se puede hacer es oponerse de plano a una reforma laboral. Y creo que en ese sentido Massa tiene razón. No hay que oponerse de plano porque la presenta el gobierno y es neoliberal, etcétera. Lo que hay que hacer es discutir cómo funciona el mercado de trabajo hoy y qué se puede hacer y cómo se pueden adaptar las cosas a este funcionamiento actual del mercado de trabajo. Claro, un poco por lo que vos decís, vamos al comienzo de lo que hablábamos. Al ser una oposición que no genera otros proyectos, porque por ahí se podría estar discutiendo, bueno, nosotros no tenemos pero tenemos este otro. Ahí delinearon algunas cositas, pero digamos cosas ya repetidas que no sirvieron para nada. Al no haber una propuesta concreta, siempre esto es ganancia para el gobierno. Sí, en realidad en este plano exacto, al no haber una ganancia concreta, vuelvo a reiterar, es ganancia para el gobierno que presente un proyecto que, reitero, su objetivo principal es seguir bajando los costos del trabajo, ¿sí? Es ganancia para las empresas, y sobre todo para las empresas los grupos económicos, claro. Sobre todo para los grandes grupos económicos, aunque también eso habría que repensarlo, ¿no? Sería largo, pero para los grandes grupos económicos, es decir, las grandes empresas transnacionales o etcétera, el costo del trabajo, por el contrario,
están dispuestos a pagar buenos salarios a cambio de trabajadores muy calificados. El tema es las pequeñas y medianas empresas, que son primero las que crean trabajo, porque son menos tecnológicas, son más mano de obra intensivas, y por supuesto las que necesitan, donde el costo laboral sí es importante. Entonces, si tenés trabajadores poco calificados, porque vienen del mercado informal, y encima el costo del salario, etcétera, bueno, esa gente sí es muy sensible, ¿no?, al tema laboral. Por eso digo que esto exige una discusión muy importante para actualizar todo cómo funciona el trabajo hoy. Claro, aparte también revisar convenio por convenio, porque muchas cosas que están ahora en la palestra, como el banco de horas, en las casas de comidas rápidas ya existe hace muchísimo tiempo, ¿no? Cantidad de chicos que trabajan a la mañana, a la tarde, a la noche por la misma plata, y que trabajan pocas horas cada uno, ¿no? Es decir, y después tenemos comercio que más o menos es lo mismo. Es decir, hay muchas cosas que habría que ver en qué realmente se está haciendo la reforma, ¿no? Es que es muy heterogéneo. Hace 50 años el mercado de trabajo era empleadores y trabajadores, y el trabajador era todo trabajador bajo convenio colectivo. Hoy el mercado de trabajo es absolutamente heterogéneo. Incluso esta nueva forma del trabajo, lo que se llama la uberización, el Rappi, el trabajo Rappi, ¿no?, el de los deliveries, que es una forma de trabajo que el trabajador se la aprecia. La aprecia, uno dice, no, están explotando, porque el trabajador la aprecia porque le permite trabajar cuando quiere, cuando necesita, y más o menos, si necesita más plata, que trabaja más, si necesita menos, o el Uber, que simplemente a veces es un complemento del trabajo que tiene en otro lado, ¿no? Por eso digo, es muy heterogéneo esto. Si no se repiensa, hace 30 años, cuando empezó esta cuestión de las nuevas tecnologías y neoliberalismo, recuerdo que los grandes debates en Europa, donde primero se planteó esto, y se tomaba como ejemplo, era el sistema alemán, ¿no? Y en Francia un poco también. ¿Qué hicieron en Alemania? Bueno, ya no se necesita tanto trabajo, el trabajo empieza a cambiar, etcétera. Se pactó con los sindicatos, empresa, gobierno, bajar 1 hora el trabajo, las horas de trabajo, en ese momento todo el trabajo formal, para que en esas horas que se libraban de trabajo se contrate a los que iban quedando desempleados, ¿no? Digo, esto pasó hace 30 años, ya hoy en día no es la solución, ¿no? Pero quiero decir, eso es innovar, eso es pensar e innovar en el mercado de trabajo de acuerdo a cómo realmente funciona, no como está en los papeles. Diego, ¿cómo pensás que va a ser el año que entra? ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectivas ves? ¿Qué perspectivas ves en cuanto al movimiento obrero, en cuanto a la clase política y en cuanto al gobierno de Milei? Y el que tiene la pelota y la sigue teniendo, sobre todo después de octubre, es el gobierno, ¿no? Y por supuesto, cuando uno dice el gobierno o la oposición, hay que entender esto como en la época de los militares. Se decía el golpe de Estado de los militares, y al lado de los militares había sociedad civil, había intereses, había... este gobierno no es solo el gobierno, ¿no? Hay articulaciones sociales, empresarios, grupos de interés, etcétera, etcétera, ¿no? La pelota está en el campo del gobierno, y el gobierno hasta ahora lo pudo manejar el partido con el famoso ajuste fiscal y sobre todo el control de la inflación, ¿no? Ahora bien, el control de la inflación se estancó, obviamente mucho menos de lo que era hace 3 años, pero se estancó en un 2 y pico por ciento mensual, que después de 1 año y pico de un ajuste fiscal muy fuerte, es una inflación a lo largo del año bastante alta, ¿no? Por los costos que trae, sobre todo. Por el otro lado, el ajuste fiscal y el superávit fiscal se está consiguiendo a cuentagotas a cambio de crear más deuda, y sobre todo deuda interna, ¿no? Tirar bonos, papeles, con una buena tasa de interés, los compran los que siempre compran, ¿no? Entonces, para el gobierno es un escenario bastante cauteloso, ¿no? Su mayor rédito, que es el control de la inflación y el superávit fiscal, lo tiene
diríamos también hablando mal y pronto, atado con alambre, ¿no? Ujú. Y todo eso le generó, en este año que pasó sobre todo, un costo económico y social importante. Costo económico, ¿por qué? El cierre de empresas. Eso lo sabemos todos, salen los medios, ¿no? La cantidad de pequeños comercios, pequeñas empresas que cierran directamente, e incluso por el lado de arriba una buena cantidad de empresas importantes, transnacionales, que se fueron, ¿no? Ujú. Y el costo social de esto que lo estamos viendo, ¿no? Un aumento de la situación precaria de la gente, por no decir pobreza, que se ve simplemente saliendo a la calle y cada vez viendo más gente durmiendo en la calle o viviendo en la basura, ¿no? Ujú. Entonces el gobierno está en un equilibrio muy, muy delicado. Creo que si no saca algo más de lo que tiene hasta ahora, control de la inflación y estabilidad fiscal, se le va a ir complicando por el lado social, ¿no? Por el lado de la respuesta social. Ujú. Eh, Claro, el tema, porque uno ve hasta ahora que existe algún nivel de violencia, pero aislada, ¿no? Es más las internas políticas, como lo que pasa con sectores del peronismo en la provincia, o también acá en la ciudad del peronismo, y también con la Libertad Avanza, pero nada que nos haya conmovido como pasó en muchos diciembres, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que no hay que esperar un estallido social. ¿Sí? Mm. A veces hay un error o de muchos grupos políticos en esto, estar esperando el estallido social para que esto se termine de golpe. No creo que sea una situación así, ¿sí? Yo creo que es una situación donde va a haber una respuesta social mucho más heterogénea, mucho más eh, eh, difícil, ¿no? Es decir, que se va a expresar en varias cosas, pero cuando gran parte de la sociedad empieza a hacer sentir su malestar, de la forma que sea, y por ahí sin violencia, bueno, ese es el conflicto a veces más difícil, perdón, de administrar por un gobierno. Cuando yo tengo una protesta en la calle, como fue diciembre del 2001, por ejemplo, en 3, 4 días, con un costo criminal, y con acuerdos políticos por arriba, se puede más o menos controlar. Pero cuando en el seno de la sociedad está este malestar, este descontento que va creciendo y que se va transmitiendo entre las redes, los vecinos, la gente, la grupa, bueno, eso es mucho más difícil de gestionar, ¿no? Y creo que ese es el escenario social que se viene, por lo menos este año, y creo que hasta que termine este gobierno, si siguen en esta línea. Ujú. Este, viendo toda esta situación, ¿crees que es como dice Durán Barba, que el próximo presidente, que si no es Milei, va a ser un marginal de otra ideología o un border de otra ideología? Mira, se está hablando mucho en los análisis políticos de esto, ¿no? Es decir, es un momento político que en realidad quiere decir de crisis social, ¿no? Este malestar que está muy adentro y que nadie logra detectar. Es un momento social en que por el cual están surgiendo estas políticas nuevas, ¿no? Estos políticos nuevos, ¿no? Sean de superderecha como desde Bukele hasta Kast en Chile, etcétera, o sea por ahí por izquierda, es decir, está claro que la clase política tradicional no tiene respuesta a esto, la gente le echa la culpa de este mal momento que se está viviendo en general y que por lo tanto de ahí no puede surgir ningún liderazgo político que dé respuesta a estos outsiders. En la Argentina la mejor prueba de eso es Kicillof. ¿Eh? Ujú. Era el heredero natural del kirchnerismo y del peronismo, corrido un poquito el kirchnerismo y la cámpora, era el único que quedaba en pie dentro del peronismo, pero claro, viene de la clase, no él personalmente, pero viene de la política tradicional. El peronismo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué está pasando con Kicillof? De a poco se lo está corriendo de la escena. Y es el único personaje o nombre que más o menos quedó parado como oposición a este gobierno, ¿no? Ujú. Entonces quizá lo que necesite no es que se necesite, quizá lo que aparezca, como en otros países, como contestación a este gobierno, a este outsider que fue Milei, es otro outsider, es otro outsider. Y entendámonos bien, no es Grabois.
¿eh? No es Grabois. Grabois Claro. es parte del sistema político como tantos otros, ¿no? Parte de la casta, ¿no? De alguna manera. No, sí, no sé si la casta, pero es parte de la política de este país hace varios años. Hace Claro, varios claro. años, ¿no? Aparte, bueno, yo siempre digo que los hijos no tienen nada que ver con los padres muchas veces, ¿no? En general. Pero bueno, Y por uno ha suerte. sufrido a Pajarito Grabois, ¿no? El papá. Sí, bueno, eso. Tampoco hay que, claro, tampoco hay que. El hijo de un tipo qué sé yo, que juega bien al fútbol, no necesariamente tiene que jugar al fútbol bien, No, ¿no? no, claro, Eso, claro. son Bueno, cosas igual diferentes. algunas cosas se heredó su fanatismo por la Iglesia Católica, ¿no? Eso sí, porque me acuerdo cómo cobrábamos en la universidad con las agrupaciones de la derecha católica. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Eh, Vos venías hablando todo esto, el contexto internacional, ¿no? Lo que ha pasado en Chile, en Bolivia, bueno, en Honduras, toda esta derechización que se ve. Eh, ¿Pensás que esto va de la mano de Milei o que justamente esto es otra derecha que podría venir también acá, ¿no? En vez de una salida por izquierda, por otro tipo de derecha, ¿no? No, 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 es parte del mismo fenómeno, es parte del mismo fenómeno, ¿no? Ajá. Sea por derecha o por izquierda, cuando hubo una nueva izquierda, Boric, Petro, ¿no? El Mm, mismo López Obrador, era una nueva izquierda porque no solo reivindicaba la clásica cuestión social de la izquierda, sino porque era muy sensible a la cuestión de los nuevos derechos, el género, el medio ambiente, ¿no? Se habló de una nueva izquierda. Y ahora se habla de una nueva derecha porque aparecen estos tipos mucho más de extrema derecha, radicales, mucho más eh, mm, conflictivos, ¿no? ujú. Este, pero sí, forman parte del mismo paisaje. Lo que pasa es que cada uno también representa a representa la historia política de su país. A mí no me extraña que un Kast, que quizás sea más extremo que Milei en algunas ideas, ¿sí? Tenga ese perfil institucional con su propio partido, su propia trayectoria, haber sido senador, etcétera. ¿Por qué? Porque Chile siempre fue un país institucional. Chile está reconocido en América Latina, Chile y Uruguay, como dos países que siempre tuvieron una política, una institucionalidad política muy fuerte. La interrumpieron los golpes militares, que no casualmente, tanto el de Chile como el de Uruguay, fueron recién por primera vez en el siglo XX, en las décadas de los 70. Ujú. Entonces, en países que tienen una institucionalidad política de un siglo y pico, pasan estas cosas. Puede aparecer un tipo de extrema derecha, un tipo de izquierda, pero no dentro del sistema institucional. No a los insultos, no a los codazos, no a los Milei, por decirlo así, ¿no? Ujú. Diego, como siempre, no sé si querés agregar algo que por ahí no te pregunté y pensás que sería interesante. No, así en grosso modo no, pero bueno, qué sé yo. Yo simplemente siempre cito a ese escritor mexicano, Carlos Fuentes, ¿no? Un Sí. gran escritor mexicano que decía que los latinoamericanos tenemos una creatividad infernal, una capacidad de adaptación infernal. ¿Por qué? Porque vivimos en países que saltan por los aires cada tanto tiempo, ¿no? No somos países estables como Europa, donde los ciudadanos son correctos. Acá saltamos por los aires, entonces las sociedades se acostumbran. Y bueno, una vez más estamos en convulsión, y yo creo que para la Argentina en este caso, este estado de convulsión, de permanente irritación que hay, y en las condiciones que está generando, de alguna manera va a renacer esa creatividad que tiene la sociedad argentina de sacarse encima las cosas cuando ven que no las puede tolerar. Eh, Lo habíamos hablado una vez, disculpad que tarde mucho, no, pero este es el único país en América Latina donde la dictadura militar la expulsó la resistencia de la sociedad civil, está claro. con costos, pero el rechazo de la sociedad civil. Y este es un país que cuando la cosa no le gustó como venía ya definitivamente, te produjo un diciembre del 2001, con todo lo que provocó, y una sucesión presidencial ejemplar. Ujú. No hubo ni una revolución, ni surgió, no, se sacó al gobierno que ya no se toleraba más y se sucedieron los presidentes, después Duhalde, la transición, después la elección, en 3 meses teníamos una elección, ¿no? Sí. Entonces, digo,
hay creatividad en la sociedad argentina y creo que estos momentos necesitan de esa creatividad, ¿no? Está muy claro. Diego, como siempre, un abrazo grande, que empieces un muy buen año y bueno, seguiremos hablando durante el 2026. Abrazo grande. Bueno, un abrazo grande y buen año para todos. Hasta luego. Gracias.